Estamos en comunicación con Lace Paniceres, consultor político y director de Par Consultores, con quien abordaremos el resultado de estas últimas elecciones. Lace, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien, un poco sorprendido, pero bueno, vos sos el especialista y por ahí, bueno, me gustaría que hagas un análisis de lo de una lectura general de lo que fue el resultado nacional, provincial. Bueno, primero el nacional y después vamos mechando hacia Río Negro. Así que me encantaría poder escucharte. Bueno, de arriba hacia abajo, lo que podemos decir, a ver, toda la elección se circunscribe, la nacional, a dos espacios, a lo que resulta en provincia de Buenos Aires y a lo que resulta a nivel país. Digo, nosotros los patagónicos a veces nos quejamos, pero bueno, hay que analizar las elecciones en Buenos Aires, porque determinan el 40% del padrón. Claro. Eh, Y lo que a priori se decía que se iba a suceder un resultado similar al de septiembre, lo que planteamos también en septiembre, que la elección de septiembre era típica, era la primera vez desde el año 46 o 47 que se elegían legisladores provinciales y, bueno, concejales en este caso, en esa época creo que no, por el tema de autonomía municipal Ujú, por primera vez desdoblada de las elecciones de diputados nacionales y a las de presidente, y tenía un montón de particularidades ese hecho. Entonces, también era posible pensar que las elecciones generales también tuviesen particularidades, principalmente porque se elimina la cuestión de la doble o triple tracción, es decir, traccionan los intendentes y traccionan los referentes regionales y después tracciona el aparato provincial. Eso no sucedió ahora. También por varios motivos. Por un lado, bueno, eso fue uno de los motivos por el resultado. Y después a nivel país, uno podría decir, bueno, se gana la provincia, que era era donde Milei había perdido las últimas tres elecciones, es decir, pierde la PASO, pierde las generales, pierde balotaje. Pero la victoria de Milei, lo cierto es que viene del interior del país. Es el primer presidente que es electo gracias a los votos del interior. ujú. Cambiemos, gana la elección gracias a Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, digo, como grandes, el gran cinturón que se armaba, ¿no? Que se decía de manera Peronia del Norte, Peronia del Sur y Checoslovaquia. Había un meme viejo para los que están escuchando hablando del cinturón, la parte de la base del voto de Cambiemos. La verdad que Milei no. Milei toma votos principalmente de sectores populares, de varones pobres, de toda la conurbanidad a lo ancho y largo del país. Y, y lo que vemos ahora es que la gente votó de manera similar a la del 23, pero con un mensaje por ahí más claro, que no quieren vuelta al pasado. Es Claro. decir, a ningún tipo de pasado. Y creo que esto es clave también en términos de la reestructuración del Partido Justicialista en cuanto a el plan de gobierno o un plan a futuro, ¿cómo se llama el eslogan de Kicillof? Derecho al futuro, creo que es el eslogan de Kicillof. Entonces, acá creo que hay una situación muy particular que la gente votó no queriendo el pasado. Y uno dice, bueno, pero Cristina volvió. Sí, bueno, Cristina vuelve en el 19 porque el gobierno de Cristina había sido derrotado en las urnas, principalmente por las formas, no por el fondo. Lo que se le criticaba a Cristina era su autoritarismo, su falta de contacto con la prensa, pero no se le criticaba la cuestión económica. Digo, el pueblo argentino no tenía algunas rispideces con algunas cuestiones menores, pero en términos generales no. Por eso Cristina vuelve, porque en la memoria nostálgica del no peronismo, votarla a Cristina era algo bueno, porque vos en Argentina tenés dos grandes facciones, el peronismo y el no peronismo. Y dentro del no peronismo tenés el antiperonismo. Bueno, el antiperonismo, hagas lo que hagas, nunca te va a votar. Eh, Tenés un 45, un 40% que jamás van a votar al peronismo. Por eso son los manejos de la reforma del 94. La reforma del 94, Menem plantea el principio de mayoría siempre atenuada porque sabe que llegar al 50% para el peronismo era muy difícil, sin embargo él lo logra, pero sabiendo que el peronismo gana con el 40-45. Entonces, Cristina vuelve al poder de la mano de Alberto Fernández
y con esto se sella la oportunidad de la reelección del no peronismo de Cambiemos. Y Sí. en el 2023 la gente opta por una tercera vía, que era Javier Milei. Ahora vuelve a renovar eh, ese voto. Y tenemos en cuenta algo muy particular que a mí se me estaba pasando y lo estuve viendo en esta semana, que es la primera vez que el peronismo deja el poder con la economía explotada. Ajá. El peronismo, digamos, antes o lo proscribían o lo sacaban los militares, como en el 55 y en el 76, o perdía por desgaste, pero con una macro estabilizada como fue en el 99 con la Alianza. Por primera vez el peronismo pierde con una economía hiper explotada, con 200 de inflación. Algunos más grandes que yo dirán, no, pero con Alfonsín era peor. Bueno, pero los ciudadanos que vivimos ahora, que tenemos memoria ahora, o sea, los chicos de 16 años, de 20 años, 18 años, su hiper es esta, su hiper son los 200 puntos de Alberto y de Massa y de Cristina. No es la de Alfonsín de los libros de historia. Tal vez ha habido hipers en los 60, 50, que como no están en los libros y no hay mucha gente viva, no la recordamos. Este, o la crisis del 30. Pero nuestra hiper es esta. Entonces, acá hay una cuestión a futuro que es, ¿qué pasa? ¿El peronismo se transforma en la UCR del 89, un partido que jamás va a volver al poder, salvo en alianza con otra expresión, como fue la alianza del Frepaso y de la UCR? Porque la UCR sola no le alcanzaba y que el Frepaso tampoco necesitaban, con las consecuencias que eso fue, bueno, más allá de eso, coyuntura, etcétera. Pero digo, ahí se abre un parteaguas importante, es decir, que y el mismo peronismo no estaba no estaba escrutado el 96%, donde ya aparece la interna con una provocación de Cristina Kirchner en el balcón bailando, festejando la derrota de su principal retador. Entonces, ahí vos ves que no hay mucho aprendizaje, que Ajá. hay un partido de dirigentes progres ricos que busca el cargo, no busca un proyecto de futuro. Vos podés no coincidir con Milei, podés criticar las formas, podés criticar un montón de cosas, pero el tipo lo que la ciudadanía demandaba lo logró. Y uno dirá, ah, por ahora, sí, bueno, la gente vota por ahora, el más, y claramente vota pensando en el por ahora y en el futuro, porque lo que hay del otro lado te ofrece un pasado tenebroso. O sea, si viene Macri, se junta con Cristina, consigue que salga de la cárcel y son candidatos, van a sacar el 20% de los votos porque son los culpables para gran parte de la ciudadanía, son los culpables de la situación económica actual. Y esto sin coincidir con Javier Milei. O sea, este te ofrecía 60% de inflación, este 2,20 y este nada. Pero está loco, Es- pero no ofrece nada de inflación, che, bueno. claro, Yo creo que esa es la gran lectura de lo nacional. claro. Después de lo regional, de Río Negro y Neuquén, lo primero para decir que bueno, son dos modelos distintos. Es decir, la neuquinidad o el neo-MPN, el nuevo MPN, es su primer bautismo de fuego. Claro. Y el problema que uno lo ve con malos ojos porque las expectativas que ellos habían transmitido a la ciudadanía, a los medios, a los analistas políticos, eran unas expectativas muy altas. Pero si vos me decís, el logro es bueno, un diputado y un senador es bueno en un escenario donde De las 0 a 1 terceras es mucho. fuerzas, ¿eh? De no tener nada, tener uno, haber sumado uno con algo nuevo es un montón. Claro, y además en un contexto donde las terceras fuerzas a nivel nacional no tuvieron mucha potencia, el fenómeno de Provincias Unidas no anduvo, después los localismos andan más o menos bien, es más, el Frente Renovador de la Concordia en Misiones perdió, el Frente Cívico y Social gana porque es la provincia más peronista del universo, Mm, este, pero después el resto de las terceras fuerzas no tuvieron un bautismo, o una elección buena. ujú, Y creo que la elección de la neuquinidad es algo bueno, no, digamos, no creo que el gobernador esté contento porque las expectativas eran otras, sí, pero en términos de números y en términos de logros es algo muy, muy positivo.
También es cierto que están en los primeros 2 años de gestión, tienen su mejor gabinete, su mejor versión. Digo, comparándola con Juntos Somos Río Negro, que entre 2015 y 2019 tuvo su mejor gabinete, su mejor momento, etcétera. Mm, Después, en el caso de la provincia, donde tenemos, la provincia de Río Negro, donde tenemos más datos para analizar, si bien el tercer lugar de Juntos, Juntos Somos Río Negro, porque Juntos defendemos una sí, coalición momentánea, pero Juntos Somos Río Negro, lo deja sin nada en términos de votos, siguen siendo competitivos, es decir, pensando, por ejemplo, en el tramo de diputados que sacaron 99.000. En el tramo de senadores sacaron 108.000. Si yo lo comparo con lo que sacó la lista pura de Juntos, no la lista de Beretilnec más Beretilnec, que eso es muy difícil de pensar en el ciudadano, ¿no? Hay dos Beretilnec, uno azul, uno rojo, otro verde en el 23. mm, Pensando en la lista pura de Juntos, sacó 85.000 votos, es decir, mejora la performance de la lista de la lista a legisladores provinciales. sí, Alberto Beretilnec solo, digamos, la versión sola de Beretilnec, saca 113.000, es decir, ahora sacaron 108.000, están ahí, claro, es decir, son valores similares. Y si pensamos, y uno me dice, bueno, no, pero vos estás comparando peras con manzanas. Bueno, es cierto, si comparamos peras con peras y medimos la de diputado nacional de la provincia de Río Negro, que fueron 99.000 votos los que saca Juan Pablo Muena mm, contra la lista que encabezaba Luis Di Giacomo, mejoraron de 60.000 a 99.000. Es decir, que el oficialismo provincial está dentro de sus números, es una fuerza que oscila los 34 puntos. Lo que pasa es que ahora hay otra fuerza que está consolidada. Pensemos que en el 23 en la provincia de Río Negro el peronismo fue dividido en 5 fuerzas más o menos, y cuando se presenta a elecciones nacionales saca 134.000 votos. Entonces, vamos a tener un escenario de 3 fuerzas con 100.000 votos. Vamos a ser generosos de los 400.000 rionegrinos que votan, ah, porque ese es el piso actual. sí, Con el agregado de una particularidad que la Libertad Avanza tiene adentro suyo una persona que mide sin el sello, que es Aníbal Tortorielo. Aníbal Tortorielo es la única persona, junto con Alberto Beretinec, junto con los hermanos Soria, que pueden medir sin el sello. ujú, Es decir, que por fuera de la Libertad Avanza, él puede ser competitivo. No en 100.000 votos, pero en 40.000, 50.000 votos puede ser competitivo. El resto de la figura de la Libertad Avanza, el resto de la figura del peronismo, el resto de la figura de Juntos Somos Río Negro, por fuera de sus sellos, no miden nada. claro, Sacarán en su localidad un puñado de votos y nada más. claro. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar a futuro, y eso es lo que yo te decía off the record, que todavía no había llegado a mirar los números mesa por mesa. Y otra cuestión también de esta elección, y ya te paro un poquito porque no dejo de hablar, No, está bien, está bien. es Soy el que sabe. que por primera vez, cuando nosotros hacemos los análisis electorales, generalmente tomamos una categoría, la analizamos en el tiempo, pero acá, en esta primera experiencia, a ver qué sucede a futuro, la ciudadanía votó siempre, votó disociando, en el caso de Río Negro y Neuquén, las dos categorías. Es decir, no la votaron enteramente a una categoría o a otra. Pensemos que la libertad avanza. Para que voy a cargar el comparativo acá en senadores. Em, en diputados nacionales la Libertad Avanza saca 130.000 votos, y en la categoría senadores saca 10.000 votos menos. El peronismo en senadores saca 123.000, y en diputados saca 112.000 votos. Lo mismo Juntos Somos Río Negro, con una diferencia de 10.000 votos. Es decir, que, a ver, salvo, no, todas las fuerzas tuvieron un más menos de 10.000 votos de diferencia. Es decir, que a la categoría de arriba, que es la categoría que uno mira más fácil, Juntos y el peronismo obtuvieron 10.000 votos más. La Libertad Avanza fue al revés. Tortorello sacó más votos que Lorena Villaverde.
sí, desafiando el teorema o la hipótesis de que la gente vota por arriba y no vota por abajo. No, la gente miró que había arriba, miró que había abajo y sí, eligió. Entonces, a la hora de comparar nosotros esta elección, por ejemplo, por lo menos en la provincia de Río Negro y las provincias que elegían senadores, a la hora de analizarla, tenemos que tomarlas como dos elecciones separadas. Porque antes el corte de boleta no era tan brusco como ahora. Se cortaba, pero había cierta estabilidad en las categorías. Ahora el desafío es pensarlas como dos elecciones en una. el tema de la boleta única creo bueno, que tuvo un debut muy bueno, por lo menos en la provincia. Esto permitió, qué sé yo, por ahí había gente que antes iba a votar y no entendía mucho el tema del corte de boleta, cómo se debía cortar, si votaba uno de un partido y otro de otro partido si estaba bien. Ahora con el tema de la crucecita es distinto y agiliza mucho eso. Quizá eso también permitió que haya tantas, porque hay diferencias en todos los partidos. Por ahora agiliza. Digo por ahora porque elegimos dos categorías y Sí, con pocos candidatos. sí, Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elegía una categoría y lo tenían que doblar en tres o en cuatro a la boleta única. La de Bariloche era un cartón gigante, la de intendentes, cuando fue Cortés contra Arabela Carreras. sí, Funciona ahora, hay que ver los mecanismos para cuando tengamos más categorías enganchadas. ajá, La provincia de Río Negro no creo que tenga, a nivel general, vamos a tener presidente y diputados dentro de 2 años, y sí, hay que ver algunas ciudades que elijan intendente cómo va a ir ese enganche, mm, si van a ser dos elecciones separadas o las mismas. A- por lo que vengo viendo y por los prejuicios que tenía y los miedos y por no haberlo vivido, claro, creo que se va a resolver de buena manera, pero son advertencias para tener en cuenta. Y ujú, ahora el gran desafío es el siguiente. ¿Qué pasa en nuestras provincias? Bueno, la provincia de Neuquén ya tiene la BUE, la boleta única electrónica. Río Negro tendrá también una boleta única electrónica o papel, o mantendremos el mismo sistema. Ahora se abre todo un debate porque la ciudadanía lo vio con buenos ojos y tuvimos una buena participación. Por más sí, que sea más baja que en otros momentos de las elecciones de medio término, es un promedio entre la PASO y la general del 21 y del 23. No es una mala elección, ujú, teniendo en cuenta que ya había pocas ganas, es decir, Pablo Semán dice, nadie iba con unas ganas de votar que digan me voto encima por tal candidato. claro. Este, y sin embargo, yo creo que lo que aumenta la participación es lo que vos decís, que se empezó a correr un boca a boca de que vos le escribiste a un amigo, yo le escribí a mi viejo, etcétera, de que, che, es re fácil, no hay nadie votando. Sí, Y vos ibas y votabas, entraban y salían. sí, Entonces yo creo que eso, en términos de que nosotros discutimos y sobredimensionamos y sobreanalizamos la participación, che, mirá, esto es una pavada y agiliza y llama más a votar porque votar es fácil. mm, El gran problema es cuando votar es difícil. Cuando vos tenés listas de distintos colores, una boleta de un partido que tiene distintos enganches. Esto era sencillito. sí. Continuando, para ir un poquitito en Río Negro, en cómo en el momento o en el tiempo en que se da la elección, con un gobierno provincial empujando mucho el tema del recurso energético, ¿no? Los distintos proyectos, el Vaca Muerta o el Sur, la Argentina LNG, los proyectos mineros en Calcatré, u otros proyectos que están ya a punto de salir, en una elección en donde la provincia podía tener diputados y senadores como para fortalecer un poco más al gobierno a la hora de dialogar en Buenos Aires, en una elección en donde, bueno, el gobernador Alberto Beretilnec hablaba
mucho sobre esto, ¿no? Sobre que todas las decisiones se toman en Buenos Aires y bueno, y hoy Río Negro está siendo protagonista económicamente, con una nueva economía que se está sumando, con este cambio en la idiosincrasia rionegrina, en donde cuando todo el mundo estaba en contra de los hidrocarburos y la minería, hoy no se dice mucho porque es una fuente de ingreso. Eh, Teniendo en cuenta todo esto, cuando uno por ahí decía, bueno, este puede ser algo, un caballito de batalla del gobierno provincial, escuchando al gobernador pedirle a los rionegrinos que le den la posibilidad de votar a sus candidatos para tener voz en Buenos Aires, nos encontramos con que no metió un candidato, la elección se nacionalizó, la gente fue a votar pensando en Milei. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, como yo te decía al principio, si la gente votó principalmente en una disputa de pasado versus futuro, donde la Mm, discusión provincial quedó de lado. Es más, yo creo que el gobierno logra competitividad en las últimas 2 semanas a través de definirse y ponerse una postura anti-Milei, entrando en la discusión nacional con una postura antilibertaria, que fue el recurso que para mí le permitió volverse competitivo, es decir, que gran parte de la ciudadanía lo escuche. Porque todos los proyectos que están hoy en día desarrollándose, es eso, se están desarrollando. Y no se están desarrollando en los grandes centros urbanos que mueven al electorado rionegrino. Es ajá, decir, Alto Valle, que tiene el 60% del voto, no tiene ninguno de esos proyectos. Son en localidades pequeñas. Esas localidades pequeñas tengo que verlas una por una, tal vez ahí juntos ganó. sí. Ya Sí, lo sí, en chequeé. Sierra Grande, por ejemplo, que es donde está este primer proyecto de Vaca Muerta o el Sur, Sierra Grande ganó. Pero, 25 de mayo también ganó. ujú, Entonces, bueno, ahí donde están los proyectos, 9 de julio también ganó. Es decir, la línea sur la ganó. sí, Salvo San Antonio, el partido San Antonio Este. A ver, ya te digo, territorios. Sierra Grande lo ganó. Perdió en las otras localidades, pero Sierra Grande la ganó. Entonces, como vos bien decís, ganó Maquinchao, ganó Los Menucos, perdió Jacobasi. Jacobasi que Eh, tiene por- proyecto Calcatreu, claro, proyecto pero de por poco, plata. pero gana la región. Entonces, en los grandes centros urbanos juntos no anduvo bien, Ujú, salvo Viedma, que es la sede de la base de votos de Facundo López. En el resto de las localidades grandes, Juntos Somos Río Negro no anduvo. Entonces, no se votó pensando en esos proyectos, porque principalmente la discusión de fondo fue la estabilidad económica. sí, Cuando esos proyectos tengan eh, un derrame sobre las grandes ciudades, tal vez la situación cambie. Y también es cierto que las elecciones de medio tiempo no determinan las elecciones dentro de 2 años, ¿no? Ni las claro. nacionales ni las provinciales. Sí, pero bueno, Juntos, te marca ju- más o menos una. no, es que no te está ¿No? marcando el tiempo. Ajá, Mirá, en el 2013 gana María Emilia Soria, en el 2015 arrasa Juntos Somos Río Negro, en el 2007 gana María Emilia Soria, en el 2019 arrasa Juntos Somos Río Negro, en el 2021 gana Juntos Somos Río Negro y en el 2023 gana muy, muy por debajo de las expectativas. mm, Ahora vuelve a perder y ahora, ¿qué es lo que sigue hacia adelante? Que a diferencia de los otros resultados, en una derrota, los números Juntos Somos Río Negro son números competitivos. Son 100.000 votos los que retiene. También es cierto que lo que había en juego eran 2 lugares, no 3. Si hubiesen habido 3 lugares como en Neuquén, el tercer diputado era de Juntos. claro, sí. Sí, y ahí retenía, digamos, un lugar. Lasse, con el tema de de las edades de la gente que fue a votar, ¿tenés más o menos números al respecto? No, todavía no tengo nada Ah, desarrollado. porque por ahí, viste, también eso te puede marcar un poco también hacia dónde van los jóvenes con esto que contabas sobre
cómo se dio y cómo se dieron estas elecciones que nos sorprendieron a todos. Pero me gustaría por ahí cerrando, ¿no? Qué, qué- qué te deja esta elección? ¿Te dejó algún aprendizaje? Porque yo viendo por ahí muchas consultoras que últimamente vienen, viste, más o menos pegando, pero antes era muy blanco o negro. Y ahora es, viste, ahí, ¿qué va a pasar? Todo siempre sorprende. Por ahí me gustaría que me digas, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendizaje te dejaron estas elecciones? Lo primero que en la provincia de Río Negro, que es donde más analicé a fondo la situación, este resultado electoral estaba definido hace un año atrás. Hace un Ajá, año atrás encontrábamos las mismas preferencias y con particularidades que no lográbamos dilucidar por las diferencias de las categorías. La gente nos manifestaba que iba a votar distinto y nosotros no lo creíamos. Ahí hay un aprendizaje. La gente ya nos estaba manifestando que iban a votar distinto en distintas categorías. ujú, Y se encontraron con la boleta única, cual les facilitó esa preferencia que tenían. claro, Nosotros durante mucho tiempo lo analizamos a Martín Soria en el tramo de diputados. Y a partir de junio lo pasamos a la categoría de senadores y lo sacamos a Doñate de la ecuación y nos daba pintadito. ajá, Martín Soria ganaba y Aníbal Tortorielo ganaba, lo cual no lo entendíamos hasta el domingo. Y con una particularidad, Juntos mejoró un montón y estuvo muy cerca de estar segundo, pero hubo una ola liberal que se llevó puesto a todo el país. sí, La mitad de los indecisos en la última semana, y esto lo analizamos, se volcó por la Libertad Avanza. La mitad de los indecisos. Y ujú, eso hizo que Rolando salga segundo, que Beretilneck salga tercero, que Kicillof salga segundo. Digo, no estoy plebiscitando las gestiones, que esas fuerzas políticas salieron en esos puestos, perdón. claro, Pero principalmente no por fallas en la estrategia, sino porque había mucho indeciso. Nosotros en Río Negro teníamos 20% de indecisos, otros colegas me decían que tenían 30% de indecisos, y lo que pasó es que la mitad de los indecisos se volcaron por la Libertad Avanza, donde llegaron al cuarto oscuro o al biombo oscuro, como es el ahora, biombo, el biombo, dijeron, ¿qué me ofrece futuro este dirigente? Y la mayoría se volcó por el color violeta, independientemente de sus figuras, de sus cosas. Y uno dice, ¿cómo se pudo votar a alguien con causas penales o una persona que se había bajado? Yo lo que digo es que en el 2011 Cristina Kirchner saca el 54% de los votos con un hecho trágico como fue 11 con funcionarios de alto rango desplazados y presos, con todos los medios en contra, pero con la economía funcionando. claro, Entonces, no importa las formas, si la economía vuela, te van a votar. Y en este caso no vuela, pero está estable. Si la economía está estable, te van a votar. claro. Esas serían las dos grandes enseñanzas. Confiar en lo que está diciendo la gente en las encuestas y lo segundo es ver la economía. De los candidatos rionegrinos, el gran ganador, Tortorielo. Tortorielo y Soria, los dos grandes ganadores. Soria es el único senador, la única fuerza justicialista que, salvando el Frente Cívico y Social, que es prácticamente imposible que pierda. Nos veremos dentro de 10 años, pero actualmente son imbatibles. Dentro de las otras provincias, es la única provincia donde la Libertad Avanza perdió. Entonces, es el gran ganador. Tortorielo es el otro gran ganador porque disciplina la interna. Por más que se diga lo que se diga, la gente lo eligió a él y lo eligió a Soria. Ellos son los dos grandes ganadores en la provincia. Un 2027 ya dos jugadores fijos, o sea, el apellido Soria, Tortorielo, Beretilnec. Yo te voy a provocar, no un 2027, un 2026, Ajá, porque las elecciones van a ser en abril
o marzo del 27. Por ende, la campaña va a arrancar en agosto del próximo año. El año que viene. Entonces, nosotros ya dentro de un año, si hacemos la entrevista el 30 de octubre del 26, vamos a estar hablando de elecciones, de cómo se prepara el escenario y cómo mira el sector energético a estas figuras, a Soria, a Tortoriello, a Beretilnec y al candidato o candidata de la Libertad Avanza. Lace, te agradezco un montón el tiempo que te tomaste para hablar conmigo y comentarnos lo que analizás, lo que conocés, lo que sabés, por ahí transmitirnos esto, es buenísimo. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por este tiempo. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego.